Hermanos, es un gozo que podemos conectarnos el día de hoy para estudiar la palabra. Normalmente nosotros le pedimos al Señor que nos ayude porque sentimos que hablamos mucho. En ocasiones le decimos al Señor, Padre, ¿yo por qué hablo más de la cuenta? ¿Por qué tuve que decir tal cosa? ¿Por qué tuve que hablar? Me tuve que haber quedado callado. El tema que vamos a tocar el día de hoy tiene que ver precisamente con cuando hablar es lo correcto, cuando quedarme callado es lo incorrecto. Normalmente nuestra sociedad ha cambiado, ¿no? Y anteriormente hablar de Cristo era algo normal. Uno iba a una reunión y compartía sobre el Señor y la gente estaba alegre, estaba dispuesta, estaba receptiva. Hoy en día, con la nueva tendencia de sacar a Cristo del colegio, de la universidad, sacar la Biblia, la palabra de Dios, de la vida de las nuevas generaciones, entonces uno nota que cuando tú mencionas a Cristo en una reunión inmediatamente hay como una tensión. Uno puede percibir que el ambiente cambia, que la gente se cruza miradas, como queriendo decir, ya va a comenzar. Y el mensaje que nos quieren transmitir yo creo que es bastante claro con esa tensión o esa falta de empatía con el mensaje y es, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te quedas callado mejor? ¿Cierto? Nos perciben como intolerantes, como religiosos, y esta actitud no nos debe sorprender. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículos 10 al 12, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bueno, los escenarios que yo estuve planteando de la reunión o de la burla o de las miradas cruzadas, yo siento que son bastante pequeños comparado con todo lo que el pueblo de Dios tiene que sufrir, la persecución que tiene que sufrir el pueblo de Dios en muchos lugares del mundo. Se viene a mi mente un suceso que ocurrió en el 2015, un video grabado por el grupo ISIS, en donde mostraban algunos creyentes egipcios que fueron decapitados junto al mar, al no negar ni renunciar a su fe en Jesucristo. Y el martirio que vivieron ellos es muestra del martirio que viven muchos a lo largo y ancho de la historia. Muchos creyentes, miembros del pueblo de Dios, tienen que sufrir y han sido arrestados, perseguidos, amenazados. En el libro de Hechos, en la sección que vamos a estudiar hoy, en el capítulo 4, encontramos precisamente uno de esos episodios en donde hay oposición hacia los seguidores de Jesús. Naturalmente, el libro de Hechos no motiva al masoquismo, no quiere decir que debemos buscar la persecución, pero el mensaje yo creo que es claro cuando Jesús nos habla en el Sermón del Monte y lo que vemos que está pasando aquí en el libro de Hechos. Y lo que el mensaje es claro es que si estamos siguiendo a Jesús y estamos proclamando el Evangelio, va a haber oposición, es natural, va a venir. No hay que buscarla, nos va a seguir si es que estamos proclamando el Evangelio, a menos de que estemos, como dicen por ahí, viviendo a la secreta o estemos simplemente por el hecho de no generar disturbios, de no generar incomodidades, no estamos proclamando la palabra del Señor. Esto que vemos nosotros en Hechos 4, que vamos a estudiar, no es nuevo, es precisamente cumplimiento de lo que el Señor le dijo a sus discípulos. En Lucas 21, del 12 al 15, Jesús dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Pero ojo a esto. El versículo 13, esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparad de antemano vuestra defensa,
porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Entonces, miren aquí que Jesús ya le ha dicho a sus discípulos que van a ser perseguidos, van a ser echados en cárcel, pero que ellos deben estar muy conscientes de que son oportunidades para ellos poder testificar. Entonces, habiendo leído esto, Lucas, ahora podemos entrar al segundo tomo de Lucas, que es Hechos, Hechos capítulo 4, versículo 1. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Este es un texto en el que encontramos en el que hay oposición y el mensaje es: cállense. Necesitamos que Pedro y Juan se queden callados. Los saduceos, aquí vemos en el versículo 1, estaban enojados y estaban enojados por varias razones. Número 1, los saduceos eran los encargados de la enseñanza en el templo. Pedro y Juan están enseñando a la gente que fue al templo sin autorización de los saduceos y que si los saduceos les dieran el consentimiento. Pero número 2, vemos nosotros acá en el versículo 2, estaban indignados porque les enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección. Y los saduceos, dentro de los distintos grupos judíos que habían en los días de Jesús, los saduceos eran como los judíos liberales. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, ellos no creían en el juicio, no creían en milagros. Entonces, por doble partida estaban enojados. Uno, esta gente está enseñando y no nos han consultado, y nosotros somos los que tenemos el sartén por el mango, y como que no nos han consultado. Y por otro lado, están enseñando cosas que nosotros no aprobamos. Están hablando de la resurrección y nosotros no creemos que hay resurrección. Y vemos nosotros aquí como en Hechos 2 se convirtieron 3,000 y en Hechos 3 se convirtieron, el grupo de creyentes habla de 5,000. Increíble, impresionante la predicación, lo que está llevando, el efecto que está causando. Y parece ser que Lucas tiene un interés en hablarnos de números. Y obviamente no es que nuestra fidelidad a Dios se basa en los números, pero Lucas está interesado en mostrarnos cómo el Evangelio impacta la vida de tantas personas y cómo tantas personas fueron transformadas por el poder del Evangelio, y que precisamente esa debe ser una de las cosas que nos motivan a la proclamación. Es el conocimiento de que a través de este mensaje muchas personas pueden, como este cojo, recibir la restauración física, pero aún más importante, espiritual. Entonces nosotros nos encontramos en estos capítulos en el que Pedro y Juan le hablaron a la multitud y muchos creyeron. Pero aquí no le tienen que hablar a la multitud, sino que aquí la reunión es con la élite del momento. Nos hablaba el versículo 1 que estaban los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, algunos de los saduceos. Pero miremos el versículo 5. Dice: al día siguiente sucedió que se reunieron en Jerusalén y hubo un concilio. Sus gobernantes, ancianos y escribas estaban allí, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Peso pesado está aquí, ¿no? Anás, Caifás, gobernantes, ancianos, escribas. Y dice el versículo 7, habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Y claro, la pregunta que uno se hace es: ¿por qué todo este armamento militar contra dos personas del común, Pedro y Juan? Y lo más probable es que estos líderes religiosos vieron a los discípulos como una amenaza, su mensaje como una amenaza al poder social y político.
Pedro y Juan pudieron haber, miren aquí dicen Anás y Caifás. ¿A qué nos recuerda esa mención de Anás y Caifás? Bueno, que estos hombres estuvieron presentes precisamente en la crucifixión de Jesús. Así que Pedro y Juan deberían estar muy intimidados. Es decir, la pregunta que les tiene que surgir es, ¿seremos crucificados nosotros también? Y bueno, ¿cómo va a responder Pedro? Que si recordamos en Lucas, se atemorizó porque una joven le preguntó, ¿tú como que eres parte del grupo de los que estaba con Jesús? Y digo, ni se te ocurra. Sorprendentemente, Pedro esta vez respondió ante la élite con audacia, con valentía, con valor. Miremos lo que dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, claro. Es que cuando la niña le preguntó, la joven le preguntó, él no estaba lleno del Espíritu Santo, pero ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo y les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, y ahí mete el dedo en la llaga, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Bastante audaz, ¿no? Yo hubiese de pronto dicho algo más polite, ¿cierto? Sí, en el nombre de Jesús. Pero Pedro está con toda audacia y dice aquí, sí, en el nombre de Jesús, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Tremendo. Pedro les dice, Dios resucitó al que ustedes crucificaron. En otras palabras, ustedes me tienen aquí en corte, me tienen aquí en audiencia, pero yo no soy el que estoy en contra de Dios. Yo no soy el que estoy en contra de los designios de Dios. Yo no estoy del lado equivocado. Dios revertió la decisión que ustedes tomaron cuando crucificaron a Jesús al resucitarlo. Nosotros no somos los que tenemos problemas, son ustedes. Pedro le está diciendo que ellos no están sorprendidos por el rechazo que ellos tienen del mensaje. Porque siempre cuando estamos presentando a Cristo van a haber dos reacciones. Uno, algunos van a desechar a Cristo. Algunos van a desechar. Por eso dice aquí Pedro, es la piedra desechada. Pero dice que para otros es la piedra angular. Viene a ser el centro de la vida de esos creyentes. Piedra desechada y piedra angular. Dos reacciones frente al mensaje de la cruz. Mientras que en el capítulo anterior la gente, la multitud, le preguntó a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Cuando él le habló a los judíos en Jerusalén, le dijo, ustedes crucificaron a Jesús, el autor de la vida. Ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Esta gente hace una pregunta muy distinta. La élite pregunta, ¿con qué poder o con qué nombre han hecho esto? Claro, ¿cierto? La diferencia entre el Pedro antes del Pentecostés y después del Pentecostés es que ha sido lleno del Espíritu Santo, lo cual es lo que le da valentía, le permite seguir proclamando. Cuando la reacción de cualquiera de nosotros en los zapatos de Pedro tal vez sería victimizarnos. Ay, Señor, qué pereza. Es que con todos los problemas personales que yo tengo, a eso añadirle la situación de otras personas. No, yo con lo mío tengo. Ahora para venir aquí a testificar y ver todos estos problemas legales que me he ganado, yo pensé que siguiendo a Cristo todo se me iba a arreglar. O probablemente es pedir que el Señor nos guarde de estos problemas. Pero entonces, si no queremos tener confrontación ni oposición, no podemos testificar de Cristo.
No podemos testificar de Cristo sin meternos en problemas. Ahora, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Hechos 1:8. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo vino para llevarnos, llenarnos y posibilitar nuestro testimonio. Y es interesante aquí que dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Uno dice, bueno, en el Pentecostés ya fue lleno, se nos habla en la predicación de que el Espíritu Santo le dio para que hable. Y entonces, ¿cómo es que Pedro sigue siendo lleno del Espíritu? Es que el Espíritu viene y se va. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y lo que el texto nos está mostrando, el libro de Hechos nos muestra, es que el Espíritu Santo vive en nosotros, se queda en nosotros, pero llena de poder, de valentía, entendamos ese poder como valentía, de nuevo, a los creyentes en momentos puntuales para que puedan hablar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Es que es exactamente lo que Jesús había dicho en Lucas, el pasaje que ya leímos. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes, gobernadores por causa de mi nombre. Preciso, aquí ellos están ante sacerdotes y gobernantes por causa del nombre del Señor. Y dice, esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir. Y uno dice, pero ¿cómo es que va a venir esta sabiduría? Bueno, esa es la llenura del Espíritu Santo, que viene precisamente en ese momento y le permite al creyente testificar. Para esta gente fue sorpresivo ver la reacción de Pedro. Y dice en el versículo 13, al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo, para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando lo llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Y es interesante, hemos hablado de que el tema de este sermón, de este texto, es cuando tenemos que hablar, cuando callar es el problema. Y yo pienso que tal vez uno con tal de salirse por la tangente como testigo del Señor, pensando en su propio pellejo, uno diría, no, sí, tranquilo, no pasa nada. Y bueno, luego cuando ya de media vuelta seguimos en lo nuestro. Sin embargo, Pedro es frentero. Y Pedro les dice lo que se tenía que decir. En el versículo 19, más respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir, y aquí es donde está el tema, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Imagínense ustedes, en el pórtico de Salomón, más de 40 años, y el hombre siempre lo llevaban allí a pedir. Todo el pueblo lo conoce y tremendo milagro. ¡Boom! Ahora, quiero que nos enfoquemos en estos versículos, porque creo que hay una lección muy profunda para nosotros. La valentía y el coraje fue lo que llamó la atención de estos hombres, que eran hombres sin letras, sin preparación. Claro, no habían estado como Pablo a los pies de Gamaliel. Se maravillaban, dicen, y reconocían que ellos habían estado con Jesús. La valentía y el coraje le llamó la atención. Yo estoy convencido de que lo que no nos permite predicar el Evangelio es la falta de valentía. No es la falta de conocimiento bíblico. No es porque Dios no haya hecho nada en nuestras vidas.
no es porque no tengamos algo de qué testificar, es porque nos falta valentía. Y es interesante ver la pasión que nosotros podemos tener frente a muchos temas. Somos evangelistas de muchos temas. Hablamos, por ejemplo, del nuevo restaurante ecuatoriano que se abrió, que vende una guatita exquisita y decimos, no, tienes que probarlo. Eso es una cosa impresionante. Hablamos del equipo de fútbol con mucha pasión, hasta nos enojamos si encontramos al hincha del equipo rival en la misma reunión. Hablamos de la película que está de moda. ¿No te has visto tal película? No, no, no. Yo me acuerdo hace como varios meses que salió la película El Milagro de la Celda 7, creo que es que se llamaba. Y entonces mi esposa estaba con todas las amigas, ¿ya te viste la película? Ay, sí, hermoso lo que pasó. Y entonces se volvió una evangelista de la película. El trading, la nueva manera de hacer dinero. Y ya, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo trading. Y veo mucha gente publicando en las redes sociales. Hablamos del nuevo curso de inglés que le va a permitir aprender el idioma en 3 meses y ni siquiera con mucho esfuerzo, durmiendo, aprende inglés. El nuevo beneficio que está dando el gobierno y bueno, el tema favorito, escarnecer del prójimo. Somos evangelistas de estas cosas. Cosas que no tienen trascendencia. Cosas que no tienen nada que ver con la vida eterna. Pero cuando viene a hablar de Cristo, esa pasión como que se evapora, como que se va. Es como el hielo que sacamos a la puerta de la casa y el viento se la lleva. No hay pasión, no hay entusiasmo. Frente a la primera afrenta, frente al primer inconveniente, incluso cuando nos estábamos reuniendo, frente al ir a la iglesia y le pusieron un parte, no, yo no vuelvo, porque es que esto no. Falta de pasión, falta de valentía. Y la pregunta es, ¿por qué? Y tal vez en estos versículos, Pedro nos da la razón de por qué. Versículo 19 es muy clave. Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro nos está diciendo que a veces no tenemos pasión y a veces no proclamamos a Cristo a los cuatro vientos, porque nos falta valentía, pero nos falta valentía, ¿saben por qué? Pedro nos dice porque no queremos que la gente no nos quiera. Queremos que la gente nos quiera. Queremos que la gente nos acepte. Queremos que la gente nos reciba. No queremos incomodar. Porque si nuestro mensaje incomoda, la gente se incomoda no solo con el mensaje, sino con nosotros. Si rechazan a Cristo y en su mensaje nos rechazan, también a nosotros. Que no queremos que nos tilden de aleluyas. Y cuando uno habla de Dios y de sus propósitos y de su diseño, eso incomoda y eso fastidia. Especialmente a los que quieren vivir de una manera que no agrada a Dios. Y el mundo quiere vivir en tinieblas, no quiere, dice el mismo Jesús en Juan, que el mundo no venía a él porque amaba más las tinieblas que a la luz. Entonces aquí Pedro y Juan dicen, es que nosotros no vivimos de la aprobación de los hombres. Si nosotros tratamos de ganar el favor de ustedes y de congraciarnos con ustedes y de complacerlos a ustedes, estaríamos desobedeciendo a Dios, quien nos llamó y nos envió a testificar. ¿Cuántas personas cambian su esencia con el fin de encajar, de ser aceptados, de ser recibidos? Y Pedro nos recuerda hoy que si nosotros buscamos agradar a los hombres, estamos engrandeciendo a los hombres y haciendo pequeño a Dios. Estamos engrandeciendo a los hombres y haciendo pequeño a Dios. La visión de esta gente, de Pedro y de Juan y de los primeros discípulos, es que Dios es inmensamente grande. Es que la historia de Dios es mucho más grande.
y que la soberanía de Dios es grande. Ellos están diciendo, no hay nada de lo que estemos pasando o esté pasando que no sea parte del plan de Dios. Y la valentía viene de estas tres cosas: del reconocimiento que tenemos un Dios grande, del reconocimiento de que la historia de Dios es mucho más grande que nosotros, que nuestra historia, que nuestros ancestros. La historia de Dios es mucho más grande y nosotros simplemente encajamos dentro de esa historia. Y viene de saber, número 3, que está la soberanía de Dios por encima de todas las cosas. Si tenemos un Dios grande, participamos de una historia grande y tenemos un Dios que es soberano sobre todo, entonces el resultado será valentía. Valentía, deseo de proclamar el evangelio. No es que esta gente no sepa quién es Pedro y quién es Juan y que son discípulos de Jesús. Por supuesto que ellos saben. Pero ellos ven que la valentía y ese denuedo para hablar dice que, siendo hombres sin letra y sin preparación, reconocían que habían estado con Jesús. La valentía viene de tener fuego en el corazón, de tener una relación con Jesús, de estar con Jesús. Y es sorprendente que Cristo marcó la vida de estos hombres, que el carácter de ellos, la forma de hablar, estaba moldeada por ese encuentro con Cristo. Claro, y Pedro sabía lo que había sido traicionar al Señor por congraciarse con la gente. Y ya se había dado cuenta que cuando tratamos de congraciarnos con la gente por desobedecer al Señor, entonces no vamos a tener la plenitud y la aceptación que tanto estamos buscando. Cuando Cristo viene en nuestra vida, Él no remueve el deseo de ser aceptados. Él llena ese deseo y cumple con ese deseo de ser aceptados. Nos dice, es que ya tú eres aceptado en mí, estás en mí, eres hijo del Padre, eres parte de la comunidad de la fe. No tienes por qué tratar de agradar a los hombres, porque me estás agradando a mí. Cuando engrandecemos a la gente y a Dios lo hacemos pequeño, viene la cobardía. Pero cuando engrandecemos a Dios y al hombre lo hacemos pequeño, viene la valentía. Versículo 24 dice, al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban la palabra de Dios con valor. Eso del Dios grande, de la misión de Dios, que es la historia de Dios, que es mucho más grande, y de la soberanía de Dios, están en estos versículos. Tú que has creado los cielos y la tierra, tú, Señor, que hablaste por boca de tus siervos, la historia, y dice aquí, tú, Señor, que eres soberano, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Quiero terminar con varias razones por las que nosotros tenemos que testificar. Número 1, tenemos que testificar porque la resurrección es una realidad. Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar. Eso lo dice el versículo 10. Tenemos que testificar por amor a nuestro prójimo, versículo 12. Más personas como el cojo necesitan restauración física y vida espiritual. Proclamando de Dios es una de las formas en las que nosotros mejor amamos a nuestro prójimo.
es como aquel que ha encontrado la cura del coronavirus y se queda callado. Eso no es amar al prójimo. Amar al prójimo es proclamar que el problema más grande que tenemos es el pecado y que Cristo en la cruz ha solucionado el problema del pecado. Tenemos que proclamar porque el Evangelio demanda exclusividad. El camino de salvación es estrecho. Nosotros no podemos crear nuestro camino, no podemos crear nuestro plato de ensalada con las frutas que queremos, con el menú que queremos, con las ideas que queremos, con las prácticas y con la obediencia a las cosas que nos gustan y desobediencia a las que no nos gustan. No, el camino de Dios ya está, es estrecho, está establecido. No lo podemos acceder a través de nuestras buenas obras, sino únicamente a través del sacrificio de Jesús, quien es el único intermediario entre Dios y los hombres, quien es la única puerta, quien es el único que es el buen pastor, quien es el único camino, la verdad y la vida. Él no es un camino, Él es el camino, el único que hay. Entonces, este camino es incompatible con todos los que piensan que todos los caminos, todas las religiones nos llevan a Dios. Está diciendo que solamente hay un camino. Y esto es ofensivo para la mente moderna porque vivimos en medio de la relatividad, no hay verdades absolutas, cada cual cree lo que quiere. Y la palabra de Dios está diciendo de manera muy clara. Aquí ellos lo están diciendo muy claro, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Si decimos que hay otro camino de salvación, entonces estamos diciendo que Cristo vino a morir por nada, porque Él no tenía que sacrificarse para hacer simplemente un camino. Él se sacrificó porque sabía que no había otra manera de remediar el problema del pecado en el hombre. Entonces, nos encontramos con un mundo bastante mezclado de ideologías y en donde cada cual piensa lo que quiere, pero eso no es nuevo. El mundo en el que predicaban los discípulos era igual. El mundo del primer siglo era igual. Algunos creían en los dioses griegos, en los dioses romanos, en esto, en lo otro, o sea, lleno de dioses, lleno de ideologías, pero aún así, los discípulos estaban proclamando la exclusividad que presenta el mensaje, la exclusividad del Evangelio. Solo a través de Jesucristo hay salvación. Y por eso es que proclamamos el mensaje. Lo otro que nos recuerda este pasaje es que Dios no tiene favoritismo. Dios no tiene favoritismo. Dios usa los PhD como lo hizo con Pablo. Dios usa hombres sin letra y sin preparación como lo hizo con Pedro y con Juan. Dios usa los médicos como lo hizo con Lucas. Dios usa los recolectores de impuestos como lo hizo con Mateo. Dios nos ha llamado a todos a proclamar el mensaje. Y por último, nos queda esta pregunta. ¿Vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a los hombres? Y para la única manera de nosotros agradar a Dios es proclamando el mensaje de salvación, es siendo testigos. Y esto incluye las autoridades. El Señor en Romanos 13, del 1 al 17, nos llama a someternos a las autoridades. Y miren que este pasaje está lleno de autoridades, gobernantes. Siempre y cuando nos sometemos, siempre y cuando estas autoridades no contradigan la palabra de Dios. Siempre que usted se encuentre entre la espada y la pared, entre lo que manda el gobierno, si es que nos están diciendo, cállense, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no dejas de predicar el mensaje? Entre lo que nos mandan que contradiga el mandato de la palabra y la palabra, siempre nosotros vamos a irnos por la palabra, porque desobedecer a Dios no es una opción y avergonzarnos de Cristo tampoco. Así que hermanos, ¿a quién vamos a agradar? A Dios. Y para agradarlo tenemos que tener valentía. No nos podemos avergonzar de Cristo. No nos podemos avergonzar de la cruz. No nos podemos avergonzar de lo que Él logró. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande. ¿Por qué? Porque la misión de Dios a la cual nos hemos unido viene andando desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque Dios es soberano. Y desde su trono, Él conoce, Él sabe en qué estamos. Él sabe
las aflicciones, las dificultades. Dios conoce lo difícil, Dios conoce el reto, el desafío que hay de proclamar, pero para eso nos ha dado su Espíritu y su Espíritu nos ha llenado de nuevo. Que Dios los bendiga.